En esta ocasión resolveré problemas sobre la medición de la temperatura. El instrumento que nos permite medir la temperatura se conoce como termómetro y por supuesto que existen diversas escalas para medir la temperatura. Se tiene en este caso temperaturas específicas como lo son los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Y se tienen temperaturas absolutas que son los kelvins y los grados Rankine. Muy bien, por ejemplo, yo puedo mencionar que el punto de ebullición del agua, es decir, cuando empieza a hervir, pues corresponde a 100 grados centígrados. Esto es en grados Celsius y 373 Kelvin es el mismo valor al de los 100 Celsius. Y a estos dos es el mismo valor de 212 grados Fahrenheit y de igual manera de 672 grados Rankine. Ahora bien, el punto de congelación en el agua lo encontramos en 0 grados Celsius, que corresponde a 273 Kelvin y que corresponde de igual manera a 32 grados Fahrenheit y a 492 grados Rankine. Muy bien, dicho esto, presento las fórmulas que voy a estar trabajando en los ejercicios que pretendo resolver. Primera fórmula me va a permitir transformar de grados Fahrenheit a grados centígrados. La segunda, de grados centígrados a grados Fahrenheit. La tercera permite convertir de grados centígrados a kelvins. Y la última fórmula permite convertir de grados Fahrenheit a grados Rankine. Y procedo a la resolución de los ejercicios. El primer ejercicio dice que un riel de acero se enfría de 70 grados centígrados a 30 grados centígrados en una hora. Determine la variación de temperatura en grados Fahrenheit en ese mismo lapso. Entonces voy a convertir de centígrados a Fahrenheit. Definitivamente esta es la fórmula que voy a utilizar y que ya tengo lista para trabajar. Empiezo en este caso a hacer la sustitución. Empiezo con el primer valor que es 70 y vamos a trabajarlo en la calculadora y de una vez hago la sustitución del otro valor que es el de 30. Bueno, en nuestra calculadora simple y sencillamente vamos a escribir. Pondríamos en este caso 9 entre 5 por 70 más 32. Y encontramos un valor de 158. Claro que aquí ya van a ser grados Fahrenheit en este caso. De una manera similar, vamos a trabajar ahora, pero considerando el valor de 30 en este caso. Bueno, puedo aprovechar lo que ya tengo anotado, tan simple como llevar a un 30 este valor y encontramos un valor de 86. Por supuesto que ese valor también ya está referido en grados Fahrenheit. Como se me pide la variación de temperatura, en realidad es la diferencia de esta cantidad con respecto a esta. Voy a hacer entonces esa diferencia de 158 menos 86. Menos answer ya que lo tengo y ya encontramos un valor de 72. Las unidades por supuesto quedan expresadas en grados Fahrenheit. Y ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. Procedo al que sigue. Dice, un trozo de carbón vegetal que estaba inicialmente a 180 grados Fahrenheit experimenta una disminución de temperatura de 120 grados Fahrenheit.
Entonces, si estamos a 180 y hay una disminución de 120, si a 180 le quitamos 120, en realidad lo que nos queda es un valor de 60. Entonces aquí, en realidad yo voy a trabajar con la temperatura de 180 y 60. Claro que están en grados Fahrenheit. Posteriormente sigue diciendo, exprese el cambio de temperatura en grados Celsius. Bueno, entonces voy a encontrar el cambio de temperatura. Si se dan cuenta, voy a trabajar ahora una conversión de Fahrenheit a centígrados, de ahí que voy a utilizar esta fórmula. Y voy a sustituir los valores que están en consideración, que es el de 180. Y por supuesto que también voy a considerar el de 60. Pondré esos valores en la calculadora para ver a cuánto vale. Pondría 5 entre 9 por, unos paréntesis, 180 menos 32. Y encontramos un valor de 82.2 y suele ser periódico en este caso. Por supuesto que ese valor ya sería en grados centígrados. Trabajando el siguiente ejercicio va a ser prácticamente lo mismo, solo que ahora con el valor de 60. Si lo quiero situar, puedo considerar 60 y damos un igual. Y encontramos un valor de 15.5 periódico. Por supuesto, de igual manera, esos ya son grados centígrados. Pues el cambio de temperatura es precisamente la diferencia entre estas dos cantidades. Por lo tanto, voy a empezar a colocar lo que es el 82 y muchos 2 menos la cantidad que acabamos de encontrar. Entonces menos answer. Damos un igual y encontramos un valor de 66.6 periódico. Por supuesto que ese ya es el cambio de temperatura. Y expresado en grados centígrados. Pero posteriormente me cuestionan algo más. Y hay en la temperatura final en la escala Celsius. Pues bien, la escala Celsius, la temperatura final fue cuando había 60 grados Fahrenheit. Simple y sencillamente sabemos que corresponde a la temperatura de 15.5 grados centígrados. Entonces ese valor, tan simple como colocarlo aquí, y ya queda resuelto nuestro problema. Ya saben que yo utilizo el libro de Tippens. Ahí pueden ir verificando sus respuestas. Bien, paso a trabajar el siguiente problema, que dice que el punto de ebullición del oxígeno es menos 297.35 grados Fahrenheit. Se nos pide expresar esa temperatura en kelvins y en grados Celsius. Como no se puede hacer directamente el cambio de Fahrenheit a kelvins, empezaré trabajando de Fahrenheit a Celsius, utilizando la fórmula que hace un momento ya trabajé. Entonces aquí voy a sustituir el valor de menos 297.35. Muy bien, hacemos esa operación y sería colocar el valor de 5 entre 9 por menos 297.35 menos 32. Cerramos el paréntesis y encontramos en este caso un valor de menos 182.97, un 2 periódico, y por supuesto que ya serían grados Celsius. Ahora ese valor lo voy a llevar a kelvins.
ya que también me lo estaban solicitando. Entonces, tan simple como colocar aquí el valor de menos 182.972 periódico, y le vamos a sumar la cantidad de 273. Entonces yo puedo colocar 273 más el valor que tengo en pantalla y encontramos un valor de 90.027. Entonces aquí es un valor de 90.027, donde el 7 es periódico, y esto por supuesto ya queda expresado en kelvins. Muy bien. Sigue otro ejercicio. Posteriormente dice que una pared de ladrillo refractario tiene una temperatura interna de 313 grados Fahrenheit y una temperatura exterior de 73 grados Fahrenheit. Se nos pide expresar la diferencia de temperaturas en kelvins. Muy bien. Por ahí hace un momento presenté esto, porque miren, aquí dice intervalos de temperatura. Son estos que tengo aquí en la parte inferior, donde se dice que 1 grado Celsius corresponde a 1 Kelvin y 1 grado Fahrenheit corresponde a 1 grado Rankine. En consecuencia, yo voy a hacer primero la conversión de Fahrenheit a centígrados, empezando con el valor de 313. Y de una buena vez voy también a sustituir el valor de 73. Bien, trabajando esto en nuestra calculadora sería un valor de 5 entre 9 por, en este caso, 313 menos 32. Y nos da un valor de 156.1 periódico. Entonces ese valor aquí lo voy a considerar. 156.1 periódicos. Bien, esto está expresado en grados centígrados. Hacemos lo mismo con la otra cantidad. Si ya tenemos nosotros en pantalla esto que ya tengo anotado, lo que podríamos hacer es simplemente cambiar el valor de 313 por el valor de, en este caso lo que necesito es el valor de 73. Entonces podemos poner aquí 73. Damos un igual y encontramos un valor de 22.77 periódico. Entonces aquí es un valor de 22.77 periódico. También son grados Celsius. Y yo puedo ya sacar lo que es la diferencia de temperaturas. Parece ser que este era periódico. Entonces en este caso voy a introducir los valores. Colocaría primero en pantalla 156 directamente con muchos unos, menos, porque voy a extraer la diferencia de temperatura, menos la cantidad que ya tengo en pantalla. Entonces menos answer. Y encontramos un valor de 133.3 periódico. Y por supuesto que son grados centígrados. Pero si yo sé que 1 Kelvin corresponde a 1 grado centígrado, entonces en realidad, aplicando esta equivalencia, en realidad será lo mismo que tener 133.3 kelvins. Y ya llegamos a la respuesta pretendida. Bien, problema siguiente, problema 1611. Dice que una muestra de gas se enfría de menos 120 grados Celsius a menos 180 grados Celsius. Exprese la variación de temperatura en kelvins.
Entonces voy a hacerlo primero en kelvins. Para trabajarlo, pues ahora quise utilizar el incremento de temperatura, que es la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo quise hacer porque estos signos muchas veces nos llegan a confundir. Entonces la temperatura final sería el valor de menos 180. Entonces yo tengo menos 180 grados Celsius. Menos ese signo desde la fórmula menos. Ahora voy a poner el valor de la temperatura inicial, que fue de menos 120 grados Celsius. Pondré un paréntesis para expresar precisamente ahí dentro la cantidad que menciono. Hacemos nuestra operación. Pondríamos en pantalla el valor de menos 180. Voy a borrar primero para poder ejecutar correctamente. 180 menos, y no necesitamos paréntesis. La calculadora es muy noble, le ponemos nada más 2 veces el menos, 120. Y si nosotros tenemos dificultad de que quién es menos por menos, la calculadora pues nos va a sacar de este apuro. Un error aquí de por medio, estoy observando que me falta el signo en el menos 180, no lo puse. Entonces permítanme por favor, es menos 180 menos menos el valor de 120. Y ahora sí, encontramos un valor de menos 60. Muy bien, entonces aquí yo tengo en realidad menos 60 grados Celsius. Pero si aprovecho la equivalencia o esta igualdad, yo sé que menos 60 grados Celsius es exactamente lo mismo que menos 60 kelvins. Y entonces ya tengo la temperatura en kelvins. Lo que me hace falta ahora es convertir esa temperatura en grados Fahrenheit. Por lo tanto, empezaré trabajando con el primer valor. Si ustedes gustan, puedo empezar con el valor de menos 180. Y luego voy a trabajar con el valor de menos 120. Voy a trabajar con esas cantidades en la calculadora. Pondría en pantalla 9 entre 5, borrando 9 entre 5 por menos 180 más 32. Y encontramos un valor de menos 292. Por supuesto que estos ya son grados Fahrenheit. Haré lo mismo con la otra cantidad, solo que ahora, en lugar de 180, colocaré el valor de 120 y por supuesto debe ser negativo. Entonces aquí en este caso llevo mi cursor para poner ahí menos 120, damos un igual y encontramos un valor de menos 184. Entonces ponemos aquí el valor de menos 184 y por supuesto que son grados Fahrenheit. Muy bien, vuelvo a utilizar la fórmula de incremento de temperatura, donde primero voy a colocar lo que fue la temperatura final. Y la temperatura final, si ustedes recuerdan, fue la de menos 180, que ahora ya es un valor de menos 292 grados Fahrenheit, menos de la fórmula, y por supuesto que dentro de los paréntesis irá lo que es el valor de menos 184 grados Fahrenheit. Bien, efectuamos nuestras operaciones y sería en este caso colocar el valor de menos 292 menos menos el valor de 184. Damos un igual y encontramos un valor de menos 108 grados Fahrenheit.
Y esa es la variación de temperatura en grados Fahrenheit. Muy bien. Último ejercicio. Dice, ¿a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en una misma lectura numérica? Muy bien. Significa que este valor, ¿en dónde sería igual que este? O este valor, ¿en dónde sería igual que este? Se puede trabajar con cualquiera de las dos expresiones. Entonces, si mi premisa es que la temperatura en grados Fahrenheit sea igual o coincida con la de grados centígrados, puedo estipular esta igualdad. Y voy a sustituir lo que es la temperatura en Fahrenheit, la voy a cambiar por temperatura en centígrados, puesto que en este caso es lo mismo. Entonces, temperatura en grados centígrados será igual a 9/5 de temperatura en grados centígrados más 32. Y resolvemos esta ecuación lineal. En este caso yo puedo multiplicar toda la ecuación por 5 y me va a quedar 5 por temperatura en Celsius será 5 veces temperatura en Celsius. 9 por 5 me va a dar 45. Entre 5 simplemente me dejaría un 9 por la temperatura de grados Celsius. Más, ahora voy a multiplicar 5 por 2, son 10. Y llevamos una. 5 por 3, 15. Y la que llevamos son 16. Voy a dejar el término más grande del lado derecho. ¿Eso qué significa? Significa que este término positivo, al pasarlo al lado derecho, va a pasar con signo negativo. Y significa que el 160 positivo, al pasarlo al lado contrario, va a pasar con signo negativo. Muy bien, efectuando operaciones, 9 menos 5, pues es un valor de 4, que multiplica la temperatura Celsius, y esto es igual a menos 160. Ponemos aquí menos 160. Si el 4 se encuentra multiplicando, pues simplemente pasará dividiendo al otro lado. Eso significa que me quedaría menos 160 entre 4, y esto por supuesto será igual a la temperatura en Celsius. Menos entre más es menos, y 16 entre 4 son 4, y agregamos este cerito. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto es igual a menos 40 grados Celsius. Pero si yo digo que es igual a menos 40 grados Celsius, entonces en realidad también es igual a menos 40 grados Fahrenheit. Y les invito a que coloquen ustedes aquí el valor de menos 40, y si trabajan esta expresión, aquí les va a dar menos 40. Y si aquí colocan el menos 40 y trabajan esta expresión, acá les va a dar también el menos 40. Es decir, va a coincidir en el valor de menos 40 grados Celsius con el de menos 40 grados Fahrenheit. Bueno, espero que esta explicación sirva para sus problemas y hasta pronto.